Domingo Sepúlveda y quiero darles la bienvenida a este espacio en YouTube llamado Lo que Dios quiere, lugar en donde encontrarás prédicas y exhortaciones bíblicas breves. Hoy con un tema muy interesante, un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado y más que todo con mucho amor, porque la misma palabra del Señor dice que no hay que pelear, no hay que discutir, que la palabra no es para contender. Si bien es cierto, es un tema que causa muchos niveles de discusión, causa separaciones, es un tema que es interesante de analizar, ¿cierto? Y quiero dejar en claro que este video seguramente no va a cambiar la historia, ¿cierto?, de la iglesia. Las personas que guardan el día sábado lo seguirán haciendo. Las iglesias que tienen por tendencia o por obligación guardar el sábado lo seguirán haciendo a pesar de este video. Pero sí quiero hacerlo para aclarar ciertas dudas de mis hermanos en Cristo Jesús que en algún momento me lo han transmitido y tienen serias dudas con respecto a esto. ¿Debemos guardar el día de reposo? ¿No debemos guardar el día de reposo? Así que vamos a hablar acerca de esto de la forma más tranquila posible, sin criticar, sin menospreciar, sin burlarse de nadie, solamente exponer del por qué nosotros como cristianos no debemos guardar este día de reposo. Bien, el día de reposo surge, ¿cierto?, a través de los 10 mandamientos en la ley de Moisés, lo que se conoce como la ley mosaica. Pero lo que muchos desconocen o no quieren reconocer es que el principio del reposo en sí está instaurado mucho antes que la ley mosaica. De hecho, en los días de la creación, si usted lee la Biblia que tengo aquí en la mano, la suya en casa, se va a dar cuenta que cuando Dios terminó de hacer toda su obra, al séptimo día descansó. Descansó no quiere decir que Él se haya cansado, no quiere decir que Él haya quedado exhausto después de hacer semejante obra. No es que Él haya dicho: quedé muy cansado, necesito un break, necesito un tiempo, por favor, una silla para poder descansar. No, la palabra cuando se refiere a que Dios descansó, simplemente hace alusión a que Él paró, se detuvo de hacer toda la obra que hizo y vio Dios que era bueno. Y el séptimo día, aquí lo puse en rojo, así dice la Biblia, Dios bendijo y santificó aquel día, ¿ok? Pero más bien que el día, ¿cierto?, lo que estaba santificando era y apartando era el principio de descanso, el principio de reposo. ¿Qué sería de nosotros sin descansar? ¿Qué sería de la raza humana si no reposaran de sus obras, si no descansaran? Sabemos a estas alturas que si tú trabajas de sol a sol, te vas a enfermar y te vas a morir. Por ejemplo, en la antigüedad, ¿cierto?, cuando los colonos españoles llegaron a este rincón del mundo, ellos tenían un sistema de recolección de minerales que se llamaba mita. Sistema que era obligación. Ojo, esa palabra es buena que la empecemos a nombrar. Era obligación. Era un sistema donde los indígenas estaban obligados a trabajar de sol a sol, durmiendo extremadamente poco y apenas comiendo. ¿Qué pasaba con esos indígenas? Que duraban de 2 a 3 meses y posteriormente eran cambiados por otros. El hecho es que los libros históricos nos dicen que murieron más indígenas peruanos por el sistema de mitas que en las guerras posteriores, porque uno no está diseñado para siempre estar trabajando. Uno no está diseñado para siempre estar ocupado. Debemos tomarnos un respiro, debemos tomarnos un reposo. Y ese es el principio que vemos inmediatamente en los días de la creación. Yo trabajo en sistema de salud y puedo dar fe de que gran parte de las personas que llegan enfermas a los sistemas de urgencia es por ataques de pánico, de ansiedad, ¿cierto? Porque tienen muchas cosas en su vida, hacen demasiado y tarde o temprano, en la falta de descanso, la falta de reposo, les hace mal. Con la ansiedad, ¿cierto?, viene el estrés, con el estrés viene la depresión
y en algunos casos cuando la depresión es muy fuerte, está muy arraigada, causa la muerte. Por lo tanto, el principio de reposo está por sobre, ¿cierto?, la ley mosaica. Otro dato interesante, que es de los días de la creación hasta la ley de Moisés, no hay ninguna evidencia bíblica ni histórica que valide que alguien o un grupo de personas guardó el día sábado. No hay. Es demasiado tiempo, son demasiados años. Son miles de años en donde nadie guardó el día de reposo. En el Nuevo Testamento, después que murió Jesús, en el periodo de lo que conocemos la gracia, ningún apóstol de los primeros apóstoles guardó el sábado. Pablo no hizo énfasis nunca en el día sábado, más bien el énfasis que hizo Pablo fue todo lo contrario. Por lo tanto, no hay evidencia que en este periodo de tiempo, ¿cierto?, de la creación hasta la ley de Moisés y después de la muerte, hasta que la iglesia se instauró, no hay evidencia ni histórica ni bíblica de que nadie haya guardado el día sábado, y los pocos que lo hicieron fueron reprendidos, ¿cierto?, por el apóstol Pablo, que algo sabía, ¿no? Algo tenía el apóstol Pablo. Entonces, a través de este trazo que hice de la historia bíblica, vemos que una vez que llegó la ley de Moisés, instauró los famosos 10 mandamientos. Dentro de esos 10 mandamientos estaba ya inserto el día de reposo. O sea, el principio pasó a formar parte de la ley. Era obligación hacerlo. Y en el mandamiento, dentro de los 10 mandamientos, estaba: guardarás el día de reposo. Ahora, no quiero hacer una exégesis completa, ¿cierto?, de lo que es día de reposo y las cosas que el pueblo debía o no debía hacer. Así que solamente tengo 4 puntos aquí que quiero destacar acerca de lo que dice la Biblia del día de reposo. Los versículos van a ir saliendo en la pantalla a medida que yo los voy explicando. El primer punto que quiero destacar era que el día de reposo es un pacto. Es un pacto perpetuo, ¿cierto?, entre los hijos de Israel y Jehová. Pregunta: ¿nosotros somos hijos de Israel? Si bien es cierto, por fe somos hijos de Abraham, ¿cierto?, pero no somos consanguíneos del pueblo de Israel. No tenemos directa sangre ni genealogía, ¿cierto?, que nos digan que nosotros terrenalmente somos parte del pueblo de Israel. La nación de Israel, ¿cierto?, no es lo mismo que la iglesia. Y aquí es un pacto, que lo vuelve a decir, es un pacto entre los hijos de Israel, o sea, la nación, el país de Israel y Jehová. Ellos tenían que guardarlo, nosotros no. En segundo lugar, dice que la Biblia, que cualquiera que violase el día de reposo, cualquiera que hiciera algún tipo de trabajo, inevitablemente iba a tener la muerte. Y yo les pregunto, ¿usted me ve muerto? Porque yo me considero un hijo de Dios. ¿Por qué yo me considero un hijo de Dios? Porque aquí la palabra nos dice, ¿quién son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que proclaman de corazón y con su boca que Jesús es su Salvador, que Jesús vino del cielo, vivió entre los hombres, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Quien diga eso, lo crea de mente y de corazón, lo proclame como lo estoy haciendo yo ahora, y dentro de nuestras posibilidades hagamos la voluntad de nuestro Señor, esa persona será salva. Yo soy un hijo de Dios y yo nunca he guardado el día sábado, y nunca que yo sepa he muerto. Indefectiblemente la persona que en el antiguo pacto violase el día de reposo iba a adquirir la muerte. Yo soy hijo de Dios, no he guardado el sábado y aún estoy vivo. Otro punto que quiero destacar es que la ley, ¿cierto?, del sábado o día de reposo, de hecho aquí tengo un apunte que se me fue. Shabbat, ¿cierto?, que es el idioma hebreo, significa parar y descansar. Y eso fue el séptimo día que él bendijo, ¿cierto?, el parar y el descansar de su obra. De hecho, el día de reposo es una conmemoración de que él mismo reposó, ¿cierto?, el séptimo día de la creación, y también es una conmemoración de que Dios sacó a su pueblo Israel del yugo de Egipto, descansó de la esclavitud.
Forzosamente, si tú quieres guardar el día sábado, tienes que guardar las otras fiestas del pueblo de Israel. En la Biblia salen las fiestas que el pueblo de Israel, no la iglesia, debe guardar. Son más o menos 7. Dentro de estas 7 está la fiesta de los panes sin levadura, está la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas o Pentecostés, y también entra este día sábado. Si tú quieres guardar el día sábado, tienes que forzosamente guardar las otras fiestas. Si yo no he visto a ninguna de estas personas que guardan el día sábado tomar su tienda, su carpa e ir a Jerusalén a guardar la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? ¿Por qué si la iglesia no guarda Pentecostés, no celebra, ¿cierto?, la fiesta de Luna Nueva, no celebra la fiesta de los panes sin levadura? ¿Por qué tendríamos que celebrar el sábado o guardar el sábado? Otro apunte que me pareció muy interesante, uno de los mandatos bíblicos acerca de lo que no había que hacer en el día de reposo era no encender fuego en las moradas. Aquí le puse no fuego. No encenderás fuego en tu morada, ¿cierto?, el día de reposo. Entonces los israelitas en aquel tiempo, si querían cocinar algo, lo hacían el día anterior. Yo me pregunto, y las personas que lo guardan en estos tiempos, yo sé por los comentarios que he visto en diferentes revistas o videos de YouTube, que dicen que ellos cocinan, ¿cierto?, el día anterior para no violentar esto. No encenderá fuego en tus moradas. Pero yo me pregunto, y en los lugares donde hace mucho frío, o en invierno, aquí mismo en la parte de Chile donde yo estoy viviendo, en invierno hace mucho frío, y las personas que no tienen la capacidad monetaria de tener sistemas de calefacción, ¿cierto?, eléctricos, aire acondicionado, tienen que sí o sí hacerlo mediante chimenea a fuego. O sea, usted me está diciendo que va a preferir que sus hijos se mueren de frío para no violar el sábado. Se da cuenta que no encender fuego de la morada está dentro de un contexto de la tierra de Israel donde no hace frío y ellos pueden un día no encender fuego en sus moradas. Se da cuenta que aquí tenemos otro motivo para decir lo que digo, que es un pacto entre el pueblo de Israel y Jehová, no nosotros somos la iglesia. Entonces nos encontramos, resumiendo, que el día de reposo pasó a ser parte de la ley, pero el concepto de reposo estaba antes instaurado en los días de la creación, porque a Dios le pareció bueno, dice que apartó y santificó el principio de descanso, porque el descanso es bueno para nosotros. Y nos encontramos con que llegó Jesús en su ministerio, y él, ¿qué hizo el sábado? ¿Cuál fue la relación que Jesús tuvo con el sábado? Sabemos los que conocemos un poco la Biblia que uno de los motivos por los cuales él murió, uno de los motivos por los cuales él fue atacado, era que él hacía obras en día sábado. ¿Qué hacía él particularmente? Sanó en día sábado, ¿cierto? Y hizo milagros en día sábado. Lo cual no es para nada contradictorio, porque primero prima el principio. Si en día sábado Jesús tenía que sanar a alguien para salvarle la vida, lo iba a hacer, porque antes que la ley, hermanos, está el principio. Nosotros en este nuevo pacto en que nos encontramos no guardamos la ley, guardamos los principios de Dios. Por eso es que no matamos, por eso es que no robamos, por eso es que tratamos de no mentir, de no desear la mujer del prójimo. Eso ya en esta altura pasaron a ser principios, y nosotros en Cristo Jesús guardamos esos principios. He ahí la respuesta que dice, muchas personas que guardan el día sábado dicen que Jesús dijo en el Nuevo Testamento: si me amas o si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces por eso hay que guardar el día sábado. Pero eso no se refiere a Jesús. Jesús se refería a que nosotros debemos en estos tiempos guardar los principios. Por eso es que no matamos. Porque yo podría decir, yo estoy en Cristo Jesús, no guardo el día sábado, así que tengo permiso de robar, de matar y de mentir. Hermanos queridos, por encima de la ley de Moisés están los principios. Y Dios cumplió la ley de Moisés porque ninguno
de nosotros puede cumplirla. Si tú hoy en el año 2023 insistes en que debes guardar el sábado, es que Dios se agrada que tú guardes el día sábado, es que el día sábado nos lleva a Jesús. Solamente guardando el día sábado llegamos a Jesús. No te olvides que Santiago capítulo 2 dice que si tú quieres guardar el día sábado, estás obligado a guardar toda la ley. Y tú, hermano o persona que guardas el sábado, ¿estás en condiciones de decirme que tú guardas toda la ley? ¿Que no has fallado en nada? Es una carga demasiado pesada, es un yugo que no podemos llevar. Entonces Jesús, porque Él, cierto, en Marcos capítulo 2 dice que Él es el dueño del sábado, Él es el Señor del sábado, Él es el amo del sábado. Él podía hacer estos prodigios y milagros en sábado, porque todo lo que Él hizo en sábado, la obra que Él hizo en sábado, era para preservar la vida, el principio, los principios de Dios. Por eso que hay algunos fariseos que preferían que la gente se muriera en día sábado y no sanarla. Por eso que Jesús le dice: ustedes son unos hipócritas, porque en día sábado, si su burro, su animalito, se cae en un hoyo, ¿no van a dar un paso, no van a hacer el trabajo de sacarlo? Por supuesto que sí. Entonces ustedes me están diciendo que la vida de un burro vale más que la de una persona humana. Entonces los principios, ¿cierto?, son superiores a la ley. Nosotros hoy guardamos los principios de los 10 mandamientos, no los 10 mandamientos como ley en sí, porque nosotros descansamos en Jesús. Entonces Jesús, al hacer esta declaración en Marcos, donde Él dice que Él es el dueño, Él es el amo, Él es el Señor del día sábado, nos está recordando que en el día de la creación, ¿qué fue creado primero? ¿Qué fue hecho primero, el hombre o el reposo? Y de hecho, el reposo fue hecho para servir al hombre y no al revés. Porque yo me he dado cuenta, he visto videos donde explican largamente y justifican el por qué nosotros tenemos que o tendríamos que guardar el sábado, y la gente pone sus comentarios ahí y hacen un sinnúmero de cosas, hermanos, que son una carga difícil de hacer. Y si me paso de las 6 de la tarde el día viene en una hora extra, y si no alcanzo a hacer esto otro, ¿y quién está obligando a hacer eso? Si ahora somos libres. La ley, ¿cierto?, incluido el día de reposo, era una sombra de lo que había que venir. En ese momento, antes de Jesús, había que cumplir la ley por obligación, y si no la cumplías, te morías. Pero en vista y considerando de que el propósito de que Dios envió la ley era porque nadie la podía cumplir, vino Jesús. Dice aquí: la ley es sombra. El día sábado, el día de reposo, era una sombra de lo que había que venir, y que iba a venir Cristo. ¿Por qué nos queremos quedar con la sombra y no nos queremos quedar con lo real? ¿Por qué queremos quedarnos, cierto, con algo que era un tipo de lo que había que venir? Cuando tú insistes en quedarte con la sombra, en este caso, guardar el día de reposo, estás rechazando a Jesús, que es el fin de la ley. El cumplimiento de la ley es Cristo. Y tenemos una declaración del apóstol Pablo que es muy elocuente con respecto a esto. Fuera de que en otro lado Pablo escribió que nadie te juzgue en comida, en bebida o en días de reposo. Nadie te puede juzgar. Nadie te puede decir: ¿sabes qué? Tú no estás en Cristo porque no guardas el día de reposo. Tú no eres hijo de Dios porque no guardas el día de reposo. Nadie te puede decir que, oye, tú no amas a Dios porque no guardas el día de reposo. Yo amo a Dios porque yo acepté a Cristo, y Él era la perfección y el cumplimiento de la ley en su totalidad. Gálatas 5 dice: estad firmes, pues, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿La libertad de qué? Del yugo de lo que significa la ley. Porque vuelvo a repetir, si tú quieres guardar el sábado, tendrías que guardar todas las fiestas y guardar toda la ley. Éramos esclavos de la ley, pero ahora Jesús nos hizo libres. Estad firmes, pues, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Al yugo de la esclavitud. El día de reposo no es nuestro amo. El día de reposo no es nuestro dueño. No es alguien dictador que quiere decir que desde el día viernes a las 6 de la tarde hacia adelante tú no puedes hacer esto y esto otro. Eso ya Jesús nos hizo libres. He aquí, yo Pablo, dice, os digo que si os
circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La circuncisión también era un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, ¿cierto? Y aquí dice, nada os aprovecha que te circuncidáis o que guardes el día sábado. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Algunas personas que guardan el día sábado en sus comentarios en YouTube, que yo les pongo mucha atención y lo leo con mucho respeto, no si algunos predicadores o pastores que he visto que ustedes pueden ver que ellos se burlan de las personas que guardan el día sábado, los menosprecian. Hay comentarios en YouTube que me llaman mucho la atención y dicen, porque yo amo a Cristo, guardo el día sábado. Si tú amas a Cristo, guardas el día sábado. Pero aquí el apóstol Pablo le dice, si tú guardas el día sábado o quieres cumplir cualquier mandato de la ley, de Cristo os desligasteis. Desligaste significa, Cristo ignoraste. Si tú quieres agradar a Dios y por eso guardas el día sábado, como Él quiere, te desligas de Cristo, ignoras a Cristo, ignoras lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El cumplimiento de la ley es Cristo. Cuando Él estaba vivo, Él cumplió la ley y en su muerte la ley quedó obsoleta. Lo que nosotros guardamos ahora son los principios de Dios, que es el amor. Miren lo que dice aquí. Porque toda la ley, los 10 mandamientos que tanto citan las personas que guardan el sábado, dice, nosotros guardamos los 10 mandamientos, por eso que guardamos el sábado, el día de reposo, o sábado. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, que dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es hermoso, ¿no? Dice aquí que el amor, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú lo cumples, cumple toda la ley. Porque Jesús lo cambió todo. Porque el día de reposo y la ley era una sombra de lo que había que venir. Insisto, mi amigo Iván Enrique Oces me mandó un video muy hermoso que yo puedo rescatar esto. ¿Por qué te quieres quedar con la sombra si lo verdadero está aquí? ¿Por qué nos queremos quedar con la sombra, con la esclavitud si tenemos a Cristo? Entonces, ¿realmente amas a Jesús? Si amas a Jesús, nunca vas a querer desligarte de Él y cumplir la ley, ¿cierto? Como Santiago capítulo 2 nos dice, si tú quieres cumplir la ley, tienes que cumplirla toda. Yo no dudo, hermanos, que las intenciones de las personas que guarden el día sábado sean malas. Yo no dudo de su integridad, ¿cierto? Pero aquí no estamos hablando de lo que yo piense o lo que no piense. Aquí la palabra es clara. Dice que si toda la ley se resume en el amor, tienes que amar. Él es nuestro descanso. La Biblia dice, Cristo es nuestro reposo. Ya antes de su muerte, Jesús decía, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. El principio del reposo sigue vigente, no así la ley. El principio sí, que es reposar. ¿Cómo nosotros reposamos? ¿Cómo descansamos? En Cristo Jesús, no guardando un día. Otra aclaración que tengo que hacer, que muchas personas que guardan el día sábado, por lo menos en las redes sociales, nos atacan diciendo que nosotros santificamos solo el día domingo. El día domingo no lo santificamos. El día domingo es un día que por cosas de trabajo, en donde la mayoría de la gente tiene libre, nos reunimos en domingo. Pero a esa altura ya no nos reunimos en domingo, nos reunimos los sábados, nos reunimos los martes y los jueves, ¿ya? Porque nadie te puede juzgar en comida o en bebida o días. Si aquel considera guardar un día, para el Señor lo guarda. Si aquel considera no guardar un día, para el Señor no lo guarda. Porque ya no estamos bajo el yugo de la ley. Y la ley, ¿cierto? El día de reposo es de la ley, no es el principio, porque el principio, y lo vuelvo a repetir, para aquellos que dicen que nosotros no respetamos los mandamientos, sí, lo que nosotros respetamos va mucho más allá de la ley. Nosotros respetamos y amamos los principios de la ley, de los 10 mandamientos. Entonces, es esperar que todas estas aclaraciones breves, ¿cierto?,
con respecto a este tema del día de reposo, que solamente era, cierto, una instancia más de la ley, y que nosotros ya no estamos bajo la ley, porque la ley era sombra de lo que había que venir. ¿Y qué había de venir? Es Cristo. No nos quedemos con la sombra, quedémonos con lo real, con lo verdadero. Nuestro reposo es Cristo, nuestro reposo es Jesús. En Él se cumplió la ley y nosotros descansamos en Él, porque ninguno de nosotros ahora puede en su exactitud cumplir los 10 mandamientos. Usted, amigo, que guarda el día sábado, se quiere justificar con los 10 mandamientos. Realmente nunca miente, nunca desea algo de su vecino, nunca mata, teniendo en cuenta que Jesús dice: aquel que se enoja con su hermano ya es digno de llamarse asesino. Se da cuenta que nosotros descansamos en Jesús porque Él cumplió la ley. Yo no estoy diciendo que nosotros los cristianos evangélicos vamos a matar, vamos a robar, vamos a mentir descaradamente porque descansamos en Jesús. No, nosotros descansamos en Jesús, pero también guardamos los principios de los 10 mandamientos. Los principios están por sobre la ley. Y recuerden que Jesús dijo que Él era el Señor del sábado. El día de reposo se hizo para servir al hombre y no al revés. Esperando, cierto, que les haya gustado esta breve explicación del día Shabbat, cierto, el día de reposo, que significa parar y descansar. Me despido hasta una próxima oportunidad y que Dios les bendiga.